RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora saludamos y agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, el señor Javier Salazar Muñoz. Él es el presidente de la quinta edición del Congreso Internacional Macrosur Minero Consurmin, ¿no? Y también es presidente del patronato de la Universidad Nacional de Moquegua, UNAM. Señor Salazar, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. Sí, muchas gracias, José, por la oportunidad y un saludo a toda tu audiencia de RCR. Y es y qué bueno que nos das esta oportunidad para hablarles del quinto Congreso Internacional Macrosur Minero, conocido como Quinto Comasurmin, que vamos a realizarlo del 3 al 7 de mayo, estamos ya bastante cerca, y también en paralelo con la tercera edición de la Feria Minera que le denominamos Tercer Moqueguamín, ¿no? Es un evento para difundir la actividad minera, y desde ya hacemos la invitación a todo el público, a tu audiencia, para que esté presente en este importante evento. Va a ser totalmente virtual, totalmente gratuito, solamente necesitan inscribirse, y lo que pretendemos es difundir el quehacer minero para que sea conocida en todo su ámbito que desarrolla la minería, ¿no? Son 42 ponencias que van a hacerse en 3 aulas paralelo, aulas virtuales obviamente, así que lo hacemos a nombre del patronato de la Universidad Nacional de Moquegua. Somos una institución joven, recién nos hemos constituido, es la quinta edición, anteriormente lo hemos hecho en otra, o sea, con otro enfoque, pero lo que quiero resaltar acá, la unión, la unidad entre la academia, llámese la Universidad Nacional de Moquegua, y el patronato que sirve como nexo con el sector minero, con las empresas mineras, ¿no? Entonces, para este congreso quiero también resaltar que tenemos el apoyo de las empresas mineras más importantes de la región Moquegua, de tal manera que va a ser un evento, esperamos, con bastante convocatoria para difundir también la minería. Recuerda que una de las factores que nos faltan a los mineros, a los que trabajamos en el sector minero, es difusión, ¿no? Y que a veces se constituye en parte de la problemática que hay con alguna oposición a algunos proyectos mineros, ¿no? En efecto, ¿no? Comasurmin se realiza en un momento clave, creemos, para el país, ¿no? Estamos en medio de una pandemia, una crisis sanitaria sin precedentes en el mundo y que afecta al Perú, pero también en medio de una crisis económica, ¿no? Si uno empieza a revisar las cifras económicas, ciertamente la caída en el nivel de empleo, ¿no? La caída del Producto Bruto Interno, ¿no? No hace sino mirar un horizonte un poco complicado para el país. En esas circunstancias tiene lugar justamente este certamen, ¿no? ¿Cuál es exactamente los objetivos del certamen mirando hacia adelante el futuro de la minería, señor Salazar? Y por eso le decía de que nos permite difundir el quehacer minero, y entre ellos están las posibilidades, el potencial, el enorme potencial que tiene nuestro país. Perú es un país bendecido por sus recursos minerales. Entonces, en esta situación que tú has comentado de pandemia, de gastos, que ha salido de la caja fiscal para dar soporte sobre todo a los sectores más vulnerables en términos económicos, también toma relevancia este evento, ¿no? ¿Por qué? Porque teniendo ingentes recursos mineros, vamos a exhibir, vamos a presentar ponencias del enorme potencial que tenemos en la macroregión sur. Recuerda que hablando en términos de porcentaje, el 47% de los proyectos en construcción que se vienen para el sector minero están concentrados en la zona sur. Pero eso podría ser, José, más alto ese valor si es que se difunde, obviamente con una minería social y ambientalmente responsable, ¿no? Se difunde, se habla, se conversa para que estos proyectos sean viables, y este desarrollo de un proyecto minero, convertirlo en una operación minera, sabemos el enorme beneficio que trae, ¿no? Recuerda que la minería es una locomotora. Si bien el empleo directo no son cantidades importantes, pero el empleo indirecto está probado que genera entre 6 a 8 empleos indirectos. Entonces estamos hablando de que ahorita el empleo
es de 1,5 millones de trabajadores en total, ¿no? Los directos más indirectos, pero podría ser fácilmente cantidades mayores, ¿no? Eso en términos de empleo, pero en términos de contribución al fisco, las exportaciones por minería sabemos que están en el orden del 62% y el enorme impacto que tiene en el PBI también de nuestra economía peruana, ¿no? Entonces, tiene bastante relevancia hacerlo en estos tiempos complicados para el país con la pandemia en términos económicos para el fisco peruano y queremos difundir la minería para que también en la parte social, que tenemos algunos entrampamientos con algunos proyectos, también y vamos a traer experiencias de buen relacionamiento con algunas mineras para que eso sirva y sea un canal también de solución a algunos proyectos que están entrampados en la fecha. Ahora, interesante lo que usted decía hace unos instantes, ¿no? A veces las percepciones ideológicas que se tienen evitan que la población, ¿no?, conozca en esencia cuál es, digamos, el aporte de la minería en los últimos años en el país, ¿no? Y si uno repasa justamente toda la macrosur o toda la región sur del país, tiene que ver que en efecto la minería es el principal motor para el desarrollo de esa macrorregión, ¿no? Si uno mira todo el corredor minero del sur, ¿no?, desde Apurímac, ¿no?, tenemos las Bambas, venimos Sí, a Jabde en el Cusco, ¿no? Cusco. Bajamos un poco, vemos Antapacay, nos vamos a San Rafael en Puno, ¿no? Miramos Cerro Verde en Arequipa, ¿no? Si vamos un poco más allá, Pucamarca en Tacna, ¿no? O lo que hay en Toquepala en Tacna, y Moquegua, ¿no?, etcétera, etcétera. Es decir, ha sido un motor de desarrollo. Pero ¿por qué existe una visión muchas veces sesgada de mirar contra la minería, sabiendo la población que esto ha sido un polo importante de desarrollo? Sí, la minería ha convivido o existe de tiempos ancestrales, ¿no? La minería y la agricultura creo que es una convivencia desde hace muchos años. Y aquí quiero hacer una acotación también. ¿Por qué hay minería? A veces nos olvidamos la base o por qué, por ejemplo, el mundo ahorita consume 23 millones de toneladas métricas de cobre fino. Eso es lo que requiere la humanidad. Eso es solamente en cobre. Hay otras necesidades en zinc, en plomo, en otros elementos que sirven para la vida diaria. Entonces, lo que quiero resumir, y que es bien importante que se entienda que hay minería porque el ser humano lo pide, porque la calidad de vida, ¿no? Todas las cosas que tenemos, casi todas que requerimos para nuestra vida diaria, proviene de la minería, ¿no? Como punto de partida es eso, ¿no? Entonces, a lo que tú comentabas en el aspecto de por qué no hay algún desentendimiento, yo creo que son varios factores, a veces son factores políticos, falta de información también que nos falta difundir, ¿no?, en algunas empresas, falta también presencia del Estado para que ayude o avance con el relacionamiento social previo a que a una empresa se va a instalar en un sector determinado, ¿no? Y creo que a veces se conjugan estas variables diferentes. El tema del agua también es otro asunto de conflicto, de diferencias que hay con los sectores agrícolas, los sectores que no son mineros, ¿no? Entonces, yo creo que es una diversidad de aspectos, pero siendo un congreso de temas hídricos también que se van a exponer en el evento, los 42 ponencias que tenemos para difundir, para presentar en nuestro congreso. Entonces, esta diversidad de situaciones que se producen como oposición, nuestro congreso se sitúa y es un medio, un canal para que sea más difundida, sea más conocida, ¿no? Entonces, por eso que reitero, la participación en el evento es totalmente gratuita, ¿no? De tal manera que el sector que no es no minero tenga una posibilidad de conocer más de minería y ese desentendimiento que hay sea minimizado, o sea un avance, ¿no? No, y nos parece interesante que en esta oportunidad la academia, el sector empresarial, puedan explicar cuáles son justamente las bondades y los beneficios que se traen con inversiones responsables, ¿no? Porque hasta ahora en realidad yo no entiendo por qué se busca desconocer, ¿no?, los avances y el desarrollo que genera la minería. Pueden tener problemas, dificultades, ¿no?, pero de allí a desconocer los avances y desarrollo, ya veo que eso de una u otra manera subyace con otros elementos, ¿no?
Le puedo citar varios ejemplos, ¿no? En la macro sur. Mire, en Espinar, por ejemplo, el desarrollo de la provincia de Yauli, cuando uno va a Yauli y uno se transporta una década o 2 décadas atrás, ha visto el cambio sustancial que se ha dado. En Chalhuahuacho, que es la zona donde se encuentra justamente Las Bambas, el desarrollo es notable, ¿no? Ni qué decir en Arequipa, Cerro Verde, ¿no? Sí. Ha contribuido con la construcción de la planta de tratamiento de agua y saneamiento. En Moquegua, mucho se habla. El expresidente Martín Vizcarra mucho hablaba del desarrollo educativo y eso fue el trampolín justamente del señor Vizcarra, ¿no? Para colocarlo en la vitrina nacional. Pero sin embargo, ¿quién apoyó justamente en el desarrollo educativo de Moquegua? No, sí, la minería. Y eso nunca lo he escuchado yo al señor Vizcarra decirlo, y eso es lamentable, ciertamente, ¿no? Entonces, le pongo este ejemplo. Ahora, en plena emergencia, estamos viendo cómo empresas que han salido al frente, Minsur, por ejemplo, en San Rafael, en Antauta, o también en Melgar, y trabajando de la mano con la comunidad, creando incluso zonas de aislamiento para el tratamiento de la COVID, ¿no? Buenaventura, en Arequipa, ¿no? Sauder, ¿no? Contribuyendo con oxígeno medicinal para toda la región sur, ¿no? Y así le puedo citar un sinnúmero de ejemplos. Mi pregunta es por qué hasta ahora se trata de desconocer estos avances, ¿no? E incluso las autoridades. Le traje a colación lo de Martín Vizcarra. Martín Vizcarra siempre ha mostrado a Moquegua como el gran cambio de la educación, lo cual ciertamente nosotros saludamos. Usted forma parte del patronato, pero nunca dijo, a mí me apoyó o yo conté con el apoyo de la minería, ¿no? ¿Y por qué se trata de desconocer esto? Sí, mira, realmente realmente a veces medio paradójico, ¿no? Y a mí realmente me causa un poco de disconformidad, descontento. Es desagradable que estemos llegando a esa situación que tú comentas, ¿no? Las autoridades que no son... Es como ahorita hablar de minería, es como ser el patito feo, ¿no? Y eso hemos llegado, y es un poco triste que hayamos llegado a esa situación. Y yo creo que parte de lo que falta es información, José. Realmente yo creo que ese es el motivo. Tenemos que hacer más este tipo de eventos, por ejemplo, como nuestro 5º Congreso. Tenemos que salir más los mineros a exhibir o a explicar, de tal manera que se puede decir, mal visto minería, que hasta algunos, si vale el término, tienen miedo de hablar de minería algunas autoridades, ¿no? Entonces hay que abrirnos los mineros, creo que nos toca no solamente los profesionales, también los gremios, el Ministerio del Sector Estatal, las universidades mismas, ¿no? Es paradójico que a veces piden universidades en algunas zonas y se oponen a la minería, ¿no? Es como decir, quiero universidad, pero esos profesionales que forman la universidad, ¿dónde van a trabajar cuando terminen su formación profesional si no hay desarrollo, si no hay inversión? Y permítame un instante, señor Salazar. El aporte que tiene la minería a través del canon justamente para el mejoramiento de las universidades, sobre todo en la investigación en tecnología, ¿no? Eso se ve en Moquegua, se ve en Arequipa, se ve en el Cusco, por ponerle 3 ejemplos nomás. Sí, por eso nuestro Congreso también tiene ese mensaje. Lo que tú lo has mencionado es trabajar en conjunción y ayuda, creo que la forma como lo enfocamos, trabajar el sector empresarial. Amén de todo esto, yo quiero decir que soy docente a mucho orgullo de la Universidad Nacional de Moquegua hace 10 años. Y de ahí viene mi buena amistad que hemos formado con el presidente de la comisión organizadora, el doctor Washington Ceballos. Pero a lo que voy es que tenemos que seguir difundiendo, hacer este tipo de eventos, salir con más exhibición para enorme beneficio de la minería, esta locomotora que es la minería, los clústeres. Moquegua está ahorita orientada a que se convierta en un clúster, no solamente por Sao del Perú en Cuajone, que Yabeco está en construcción, el próximo año, el 2022, debe entrar en operación. Está el proyecto San Gabriel de Buenaventura, proyecto de oro en el distrito de Ichuña, y también está el proyecto Los Calatos de cobre acá en la parte baja, en Torata, ¿no? En la parte intermedia. Entonces, eso es lo que tenemos a la vista, pero podría ser más. Pero esa posibilidad de desarrollarse estos proyectos o operación en el caso de Cuajone,
se convierten en una herramienta de bienestar, el camino corto para generar bienestar a partir de la generación de empleo y las enormes actividades que genera la minería, ¿no? Hay que copiar los ejemplos de Chile, como Calama, ¿no? Calama, alrededor de la ciudad de Calama, de 100.000 habitantes, 100.000 o 150.000, tiene como 12 minas parecidas al tamaño del Cuajone, ¿no? Pero se ve desarrollo, se ve prosperidad, se ve un sitio de desarrollo para la población que está enclavada o poblando estas ciudades en las regiones de nuestro país, ¿no? Ahora, esta quinta edición del Congreso Internacional Macrosur Minero Comasurmin se va a dar en un momento clave, ¿no? En plena Sí, segunda vuelta, ¿no? Porque todo parece indicar que vamos a tener una segunda vuelta electoral y se va a dar justamente en ese momento, ¿no? ¿Le preocupa, señor Salazar, algunas versiones que dan los candidatos, ¿no?, respecto a las inversiones en el país y fundamentalmente al sector minería, ¿no? Por ejemplo, hace unos días Johnny Lescano, ¿no?, ha indicado la revisión de los contratos de las empresas mineras y de hidrocarburos, por un lado, ¿no? Pero lo que ha dicho hace 2 días, y lo ha señalado para la agencia Bloomberg, que es una agencia mundial muy reconocida en términos económicos, él ha dicho que va a proponer que el 50% de la ganancia minera sea para el Estado. Y la misma posición de Verónica Mendoza. ¿Le preocupa estas posiciones que están adoptando algunos candidatos? Sí, preocupa enormemente, José, preocupa bastante. Recuerda que el sector minero es una actividad global, ¿no? Quiero decir, nos regimos por el precio del mercado internacional que no es controlado por el Perú ni por alguna institución peruana, sino es controlado por el mercado, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, estar hablando con algunas posiciones bastante, en varios casos, específicamente el señor Lescano, está hablando medias verdades, y medias verdades en el fondo son mentiras, ¿no? Por ejemplo, también dijo hace unos meses atrás que la minería solamente aportaba el 2%, y cosa que es totalmente falso, porque la minería aporta un promedio de 47% de impuestos. Claro, es uno de los más altos, si bien no es el más alto, pero está posicionado en el contexto de la minería mundial como uno de los más altos, ¿no? En impuesto a la renta solamente tenemos el 29.5%, tenemos las regalías mineras con el 3% grabado sobre la producción, el gravamen especial minero que se implementó en uno de estos últimos gobiernos yo creo que ha sido el presidente Humala, ¿no? Entonces hay una serie de aportes que hace la minería y todos ellos van sumando hasta un promedio de 47%, ¿no? Entonces, esto de decir que la minería, acogiéndose, por ejemplo, porque sí es cierto que la minería, el sector minero, recupera su IGB, tratándose de un sector que es netamente exportador, por conceptos internacionales, los impuestos no se exportan, ¿no? El IGB, por lo tanto, que gastan las empresas mineras, en un momento lo recuperan con la SUNAT, pero estamos hablando solamente del IGB, ¿no es cierto?, que es una parte del componente tributario. Entonces, de este punto de vista se cogen y a veces podría ser con intereses de conseguir más votos, para decir que la minería no tributa, cosas totalmente falsas, ¿no? Y qué bueno que me da la oportunidad para aclarar este tema de la tributación minera, y todos sabemos que es la caja fuerte y fiscal para el fisco y puede afrontar los enormes gastos en este especial contexto de la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Y en el caso de la señora Verónica Mendoza de Juntos por el Perú, llegó hasta Islay, ha firmado un documento, ha dicho que ella, cuando sea, en la eventualidad que sea presidente de la República, va a comprometerse a que se cancela el proyecto Tía María. Y esto, ¿sabe qué me hace recordar, señor Salazar? A lo que hizo Alejandro Toledo con el gas de Jesús, en Arequipa también, ¿no? Y luego lo que ocurrió años después, ¿no? Entonces, en realidad, toda esta situación no deja de ser preocupante porque está bien, ¿no? O sea, los candidatos pueden tener sus puntos de vista ideológicos, ¿no? Pero lo que no pueden es soliviantar justamente a las comunidades y generar las condiciones como para poder poner un balón que en cualquier momento puede estallar, ¿no? Así es. Y lo más paradójico de todo esto es que
proponen, o este planteamiento de la candidata Verónica Mendoza, proponen o firma o está en acuerdo en línea con esta oposición, pero no tienen alternativas para esto que se opone, ¿no? Eso es lo más triste de todo, ¿no? Si yo dijera ya, la minería, suponiendo, no va en este sector por A, B, C motivo, pero ¿cuál es la solución? ¿Cuál es el reemplazo a esta oposición? O sea, es una oposición por oposición, una oposición porque algunos dirigentes politizados en muchos de los casos se oponen o hacen oposición y se contraponen o están poniendo piedras para que la minería no se desarrolle, ¿no? El proyecto Tía María es un proyecto totalmente viable, sencillo de realizarlo. El proyecto es lixiviación de óxido de cobre, ¿no? La lixiviación dentro de la minería es el método para recuperar cobre con menos hablando de números de impactos, menos números de impactos que tiene que desarrollarse para hacer el proyecto, ¿no? Entonces, es un proyecto simple, es tajo abierto, a veces se difunden ideas erróneas que se va a romper el canal madre principal en el valle de Tambo, ¿no? Que el polvo, y hay ejemplos, pues la minería del Perú tiene numerosísimos, muchos ejemplos de convivencia, Cuajone aquí en Moquegua, en el valle de Huaral, ¿no? Está la minera Colquicir, que está ya como 50 años conviviendo la minería con valles de agroexportación todavía, y no hay ningún problema, ¿no? O sea, hay convivencias ancestrales. Aquí en Hilo, y me precio de decirlo porque este evento lo estamos lanzando desde Moquegua, nuevamente, hay un museo de sitio donde hay muestras desde épocas preincaicas, ¿no? Donde una fundición fundían cobre, obviamente con las limitaciones del tiempo, al 70% de pureza del cobre, ya fabricaban herramientas para su vivencia, ¿no? Para pescar, para cortar, utilizando el cobre, ¿no? Entonces, está de más estar insistiendo o poniendo como punto de oposición que la minería y la agricultura no pueden convivir, ¿no? El Valle de Tambo tiene una enorme posibilidad de desarrollarse a través de la minería como un componente más que podría insertarse fácilmente, sin mayor complicación. El proyecto Tía María su enfoque es usar agua desalinizada, ¿no? Así es. Muy bien, señor Javier Salazar Muñoz, presidente de la 5ª edición del Congreso Internacional Macrosur Minero Comasurmin y presidente del Patronato de la Universidad Nacional de Moquegua, UNAM. Ha sido un gusto conversar con usted. Lo comprometo a seguir dialogando más adelante. En realidad, estos temas hay que brindarle a la población que los conozca y que tenga la suficiente, ¿no?, capacidad de poder, ¿no?, discernir, ¿no?, y evitar justamente eso que está ocurriendo en el Perú. No solamente la desinformación, sino la manipulación. Yo le agradezco la gentileza, señor. Muy amable. Muchas gracias José por la oportunidad. Muchísimas gracias, ¿no? De Moquegua nuevamente la invitación se convierte en la vitrina de la minería del 3 al 7 de mayo. Y te agradezco enormemente, José, por esta oportunidad. Muy amable, gracias. Hasta luego. RCR, la red que comunica y une al Perú.